estemos aquí reunidos. Vamos a estudiar un tema pues, que es más o menos conocido en la iglesia, pero lo importante del asunto es que veamos qué dice la Biblia en realidad acerca de este tema. Yo, como seguramente muchos de ustedes, fui enseñado en la versión más difundida en lo que se refiere al rapto, arrebatamiento o traslado de la iglesia, pero después, al cabo del tiempo, me pregunté, pues, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y me di cuenta que lo que me habían enseñado no es lo que dice la Biblia, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, vamos a hacer una oración. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque nos permites estar hoy aquí reunidos en tu nombre, y te entregamos este tiempo a ti, Señor, y yo te ruego que a través de tu Espíritu Santo tú tomes control absoluto de lo que ocurra en este estudio, Señor, que seas tú el que nos enseñe y nos guíe al conocimiento de toda verdad, que no hable yo, Señor, sino hables tú a través de mí, y que tu nombre sea glorificado, que la atención sea puesta en Jesucristo, nuestro Señor y precioso Salvador, a quien damos, al igual que a ti, toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver muchísimas citas bíblicas. Si son muy buenos para buscar en la Biblia, adelante. Si no, mejor apunten las citas para que después las puedan repasar. Yo incluso, para hacerlo más ágil, traigo todas las citas escritas aquí. Y así no tengo que estar buscando. Entonces, les recomiendo que mejor anoten las citas. Y bueno, yo siempre he creído que la enseñanza y la predicación bíblicas deben ser más que nada un comentario a lo que la Biblia dice. Y dejar que sea la palabra misma la que hable y no nosotros. Porque nosotros somos seres falibles y la Biblia es un documento perfecto que fue escrito por Dios. Él es el autor de la Biblia, escogió a ciertos hombres, ciertos siervos suyos para transcribir lo que él prácticamente les dictaba palabra por palabra. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia en relación con este suceso que ocurrirá en algún momento. Seguramente ustedes muchos han oído el asunto de lo que acaba de ocurrir del eclipse lunar más largo registrado, la luna de sangre, que es esa luna roja, y que mucha gente ha interpretado como una señal de que pues, el regreso del Señor está cerca. Probablemente sí, probablemente no. La Biblia dice que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Solo el Padre, que ha puesto bajo su potestad conocer los tiempos y las sazones, esto es saber el futuro y determinar cuándo se van a suceder ciertas cosas, particularmente este asunto del arrebatamiento. Entonces, primeramente voy a leer en 1 Corintios 15, del 50 al 53. Tomando en cuenta que a lo mejor algunos de ustedes están apenas abriendo su cuaderno y tomando su pluma o lápiz, lo voy a repetir, 1 Corintios 15, 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que quiero enfatizar de este pasaje es que dice a la final trompeta. Eso es muy importante que lo recordemos. A la final trompeta, porque esa es una prueba indubitable de lo que vamos a ver posteriormente. O sea, ¿cuándo va a suceder este asunto del arrebatamiento en forma completa? A la final trompeta. Primera clave, digamos, en el asunto. Filipenses 3, del 20 al 21, dice, Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces va a haber una transformación, en efecto, esto ya lo habíamos visto en el pasaje anterior, esto lo reafirma. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, y así estaremos siempre con el Señor. De ahí viene el nombre del arrebatamiento, o sea, seremos arrebatados juntamente con ellos. Luego dice Lucas 10, eso lo leí, de 1 Tesalonicenses 4 del 16 al 17. Tesalonicenses 4 del 16 al 17. A ver Lucas 17, 34 al 37. Lucas 17, 34 al 37. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Y aquí viene una expresión, una frase, una oración oscura, en general considerada de difícil interpretación, pero nosotros vamos a ver, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y finalmente, a manera de introducción, vamos a leer Marcos 13, del 24 al 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿qué dice? Después de aquella tribulación. No dice antes de aquella tribulación. Dice después. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria y enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Después de la tribulación de aquellos días. ¿Se dan cuenta? Después, no antes, después. Estamos leyendo lo que dice la Biblia, así de sencillo, sin interpretación, o sea, no es que tengo que interpretar esto, no, aquí dice después. ¿Me explico? Bueno. La teoría del rapto pretribulacional, o sea, que el rapto que ocurre antes de la tribulación, fue inventada por un evangelista anglo-irlandés de nombre John Nelson Darby, mejor conocido como Darby simplemente. Incluso escribió un comentario, hay una Biblia comentada por Darby. Esto fue en 1830 y esta teoría fue popularizada en Estados Unidos por el teólogo Cyrus Ingerson Scofield. La Biblia de Scofield, ¿se acuerdan ustedes de la Biblia de Scofield? Bueno, pues que está comentada la Biblia y todo este asunto. La propone Darby, la teoría, la populariza en Estados Unidos Scofield. Dicha teoría no es bíblica. Otra vez, la teoría del rapto pretribulacional no es bíblica. Y ahorita lo vamos a demostrar. De hecho, ya lo empezamos a demostrar anteriormente, ¿no? Como tampoco lo es el dispensacionalismo, también propuesto por Darby. Ustedes han oído hablar de las dispensaciones, que si la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y ese tipo de cosas. Y básicamente en lo que se sustenta esta idea es que Dios ha cambiado su manera de relacionarse con los seres humanos. Pero la Biblia dice que Dios no cambia. Y si no cambia, no cambia la forma en que se relaciona con nosotros. Siempre se ha relacionado a través de su gracia, el favor inmerecido. Esa es la forma. La ley fue dada por gracia. Dios incluso tiene sentido del humor. Resulta que los números en la Biblia tienen una interpretación espiritual precisa. Y el número 5 quiere decir gracia. Y en lo que sí creo yo es en los pactos de Dios, porque dice la Biblia que Dios es un Dios de pactos, que cumple.
lo que Él ofrece. Y resulta que el quinto pacto, el relacionado con la gracia, es el pacto mosaico a través del cual se dio la ley. La ley fue dada por gracia, la ley no fue algo para restringirnos, sino algo para protegernos. Yo siempre pongo este ejemplo. Supongan ustedes que están unos niños jugando en la azotea de un edificio muy alto y están jugando fútbol. Y esa azotea no tiene un murete o una cerca que proteja a los niños de irse al vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando patean muy fuerte una pelota y se va y uno de los niños la quiere alcanzar y no hay muro ni cerca? Se cae al vacío. La ley es esa cerca, ese muro que nos protege de que nos hagamos daño, porque el pecado siempre nos acaba haciendo daño. Y Dios es un Dios que nos ama y nos quiere proteger. Pero nosotros nos rebelamos en contra de su voluntad. Yo quiero ir por la pelota. ¿No es cierto? Y no me importa que no haya cerca, si al cabo yo soy Superman o Mujer Maravilla. ¿No? No me va a pasar nada. Pues son 10 pisos. No le hace. Yo quiero ir por la pelota. Pues órale, vete por la pelota y entonces hay una consecuencia. Bueno, esta teoría del rapto pretribulacional tuvo gran acogida en Estados Unidos y en su raíz está la postura laodiceana. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis hay mensajes que Cristo da a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, una de las cuales era Laodicea. Y esa iglesia es muy característica de lo que viven en estos días la iglesia. Es una iglesia convenenciera, una iglesia acomodaticia, una iglesia conformista, una iglesia que le gusta la comodidad y que no quiere saber nada del sufrimiento. Esa es la postura laodiceana de la comodidad. Y esta doctrina comparte esta característica con otras doctrinas falsas como la de la prosperidad, la teología del reemplazo, que quiere decir que la iglesia sustituyó a Israel en el plan de Dios, lo cual es falso. Israel sigue teniendo su lugar. Y esta última teología del reemplazo está estrechamente ligada con una doctrina política, sociopolítica en Estados Unidos que se llama el destino manifiesto, que es que creen que Estados Unidos está destinado a dominar el mundo. Bueno, nosotros hemos visto las consecuencias de esa doctrina. Pero esa doctrina ha de alguna manera contaminado la forma de pensar y de sentir de la iglesia en Estados Unidos. Bueno, y como la iglesia de Estados Unidos ha tenido una gran influencia sobre el mundo, particularmente en Latinoamérica, entonces todas estas doctrinas nos han llegado. Bueno, vamos a ver una serie de hechos bíblicos que refutan esta teoría, o sea, que prueban que no es cierto. Primeramente vamos a leer Daniel 12 del 1 al 2. Daniel 12 del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel es un arcángel, uno de los principales ángeles que hay en los cielos y que está estrechamente ligado con el pueblo de Israel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, lo que está diciendo esto es que viene un tiempo de gran sufrimiento, lo que mucha gente llama la tribulación o la gran tribulación. En Mateo 24, 3 al 22, y aquí vamos a leer algunas palabras de Cristo. Mateo 24, 3 al 22, dice: Y estando él es Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Acuérdense que le está hablando a sus discípulos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, del 3 al 22. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué cosas dice aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo, y será predicado entonces este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá al fin, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay varias ideas aquí. Es un tiempo de prueba. De hecho, Apocalipsis 3 días después lo vamos a ver literalmente. Dice que este tiempo será un tiempo para probar a todo el mundo. Y cuando habla de prueba, habla de disciplina. Es algo que tiene un propósito positivo. Pero dice aquí que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo que quiere decir, como lo vamos a ver después más explícitamente, es que algunos abandonarán la fe bajo el tiempo de prueba. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Luego dice, si no fueran acortados aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ustedes, porque allá los veo con cara de susto. Y no, es que la cuestión es que evidentemente la posibilidad de perseverar no viene de nosotros. Si viniera de nosotros, nadie sería salvo. Pero es algo sobrenatural. Y nuestra confianza tiene que estar en Jesucristo, en el Dios de nuestra salvación. Dice Apocalipsis 7 del 13 al 17, Apocalipsis 7 del 13 al 17, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, el que está hablando aquí es Juan, que tuvo la visión del Apocalipsis. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono las pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
¿Quiénes son estos? Los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es gente que es salva durante la tribulación. ¿Me explico? Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24, en este pasaje que leímos largo, de 3 al 22? Que después de la tribulación o durante la tribulación será predicado este evangelio en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. La tribulación, hermanos y hermanas, es la última expresión de la gracia de Dios, que quiere que todos sean salvos. ¿Sí me explico? El problema es que cuando nosotros, seres humanos, estamos cómodos, nos sentimos satisfechos, sentimos que nada nos hace falta y que nos ha ido muy bien, nos olvidamos de Dios y nos volvemos orgullosos. Confiamos no en Dios, sino en nosotros mismos. Entonces no es que Dios sea cruel, no es que Dios sea despiadado, no es que Dios quiera que suframos. De hecho, el sufrimiento nunca estuvo en su plan. Porque Dios no nos diseñó para pecar. Para eso no nos hizo Dios. Después vamos a ver para qué nos hizo Dios. Pero no fue para pecar. Y el dolor, el sufrimiento, la tribulación, la aflicción son consecuencia principalmente del pecado. Dice Apocalipsis 6 del 9 al 11. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto es, los mártires. ¿Me explico? Los mártires. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos, o sea, hasta que los mártires de la tribulación se completaran en número. ¿Se dan cuenta? Dice Apocalipsis 11 del 3 al 10, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 1260 días en el año judío, que tiene 360 días, son exactamente 3 años y medio. Vestidos de silicio, estos 2 testigos son 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, deben morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Por eso algunos dicen que son Elías y Moisés resucitados, pero no es cierto. Se puede probar que eso no es cierto. Simplemente son siervos de Dios que a lo mejor sí tienen el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés. Así como Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías y le fue concedida. Cuando hayan acabado su testimonio, fíjense lo que dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. A los 2 testigos, a estos 2 profetas de los últimos tiempos, Dios permitirá que la bestia que sube del abismo, que algunos piensan que es el anticristo, pero yo en lo particular pienso que es Satanás mismo. De todas maneras, Satanás usará al anticristo. ¿Qué medio utiliza Satanás? No importa. Los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesucristo? En Jerusalén. Entonces, de la ciudad que está hablando es de Jerusalén. Y los pueblos, y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, el mensaje de ellos es: arrepiéntanse, acérquense a Dios,
Él quiere su bien. Él quiere salvarlos. Y más allá que salvarlos, después vamos a ver qué más quiere Dios. ¿Cuál es en realidad su propósito eterno? Luego dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, que es Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que es la iglesia, porque dice la Biblia que los que somos creyentes somos descendientes de Abraham y copartícipes de las promesas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, para que no haya duda. O sea, Satanás se irá a hacer guerra contra los que creemos en Jesucristo. Apocalipsis 13 del 7 al 8, Apocalipsis 13 del 7 al 8, aquí está hablando ya de la bestia que sube del mar, que ese sí es el anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Un complemento a esto está en Apocalipsis 13 del 16 al 17. Apocalipsis 13 del 16 al 17. Hay una segunda bestia que surge de la tierra. Este es el falso profeta, no es la misma bestia. Una cosa es el anticristo, es el líder político, el gran dictador. Otra cosa es el falso profeta, el líder espiritual que apoya al anticristo. Y hacía el falso profeta que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y luego, para que vean cuál es el fin de la historia, Apocalipsis 24, dice, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Fíjense lo que dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los creyentes que perseveran hasta el fin. ¿Me explico? No niegan la fe. Y dicen, no me importa que no pueda comerciar, ni comprar, ni vender, ni comer. Y si me quieren decapitar, que me decapiten. Yo no voy a negar a mi Señor Jesucristo. Perseveran hasta el fin. Y reinan con Cristo 1000 años. Y se sientan en tronos preparados para ellos. Y les dan la facultad de juzgar. ¿Se dan cuenta? No aceptan la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano, ni el número de su nombre. Perseveran hasta el fin. Eso tendrá un gran premio de parte de Dios. Ahora, ¿por qué permitirá Dios esto? Es una pregunta válida. Si Dios es un Dios que nos ama, ¿por qué permite que suframos? Y sobre todo que probablemente pasemos este tiempo tan difícil. Dice 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir eso. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, es el anticristo, la bestia que surge del mar. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono de la fe, renunciar la fe, negar a Jesucristo. El único pecado que es imperdonable, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque uno le dice al Espíritu Santo, ya no te quiero en mi corazón, lárgate de aquí. ¿Me explico?
Y eso es un insulto para Dios, que no es perdonado. El único pecado que no es perdonado. Apostasía es el femenino de una palabra griega que es apostasión. Aparece en la Biblia y se traduce como divorcio. O sea, apostatar quiere decir divorciarnos de Dios. ¿Se dan cuenta? Y lo que quiere decir etimológicamente es apo, que es fuera de, es una preposición que se usa como prefijo en griego, y estasía viene de stasis, que a su vez viene de istemi, que quiere decir pacto. Alguien que queda fuera del pacto. El pacto de salvación, el nuevo pacto, gracias al cual somos salvos. Acuérdense que decía Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sensibilizar a la gente. ¿Ustedes saben que la iglesia más gloriosa que ha habido ha sido la iglesia temprana? ¿Por qué? Porque era una iglesia perseguida. Y era tan gloriosa que la sombra de Pedro le pasaba encima a los enfermos y sanaban. Pero dice la Biblia, la gloria de la casa postrera será mayor que la de la casa primera. O sea, la iglesia de los últimos tiempos será aún más gloriosa. ¿Por qué será? Perseguida, atribulada, amenazada. Y algunos apostatarán, porque los van a apresar y les van a decir, ¿niegas la fe? Si no la niegas, te decapitamos en este momento. Pues sí, la niego. Nosotros estamos muy acostumbrados a que vivimos un clima de libertad. Y mal que bien podemos ser criticados, señalados y lo que quieran ustedes, pero tenemos libertad de reunirnos ahorita, sin sentir que nuestras vidas están amenazadas. En la Unión Soviética, en los tiempos de gran poder de la Unión Soviética, había una iglesia clandestina. Le llamaban la iglesia subterránea. Entonces un hermano que nosotros conocimos, con el cual tuvimos bastante relación, mi esposita y yo, nos contó una anécdota. Dice que él se la contaron también, y que una vez estaban los hermanos reunidos en un sótano, por eso era la iglesia subterránea, se reunían en sótanos, en secreto. Estaban ahí alabando a Dios y todo, y de repente llega un escuadrón de soldados, rompen la puerta y les apuntan con rifles de asalto de alto poder. Y dice, de modo que ustedes son cristianos, ¿verdad? A ver, díganme, les doy la última oportunidad. El que no sea cristiano, váyase. Y muchos se fueron, pero se quedaron algunos. Entonces ustedes son verdaderamente cristianos. Y dijeron, sí, somos cristianos. Y entonces el soldado dice, bueno, hermanos, ahora sí podemos verdaderamente alabar a Dios. Y puso el rifle al lado. ¿Se dan cuenta? O sea que esto pasó más o menos actual. Sí, tendrá unos 20 años, 30 años cuando mucho. Muy reciente. Sí, igual que en Siria, el ejército islámico decapita a los creyentes. Por eso les digo, nosotros estamos acostumbrados a un clima de confort, de comodidad. Podemos practicar nuestro cristianismo sin tener temor a ser muerto, torturado, quemado vivo, desollado, como pasaba originalmente en la iglesia primitiva. Y eso va a volver a ocurrir. ¿Pero de qué se trata? O sea, la pregunta es, ¿qué clase de cristianismo tenemos? ¿Por qué vinimos a Cristo? Si nosotros nos dicen, si creemos lo que dice la Biblia, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo, y no irás al infierno, pues de tonto decimos que no.
Si voy a evitar el infierno, pues me conviene, es una transacción muy conveniente, ¿no? Es como si me rebajaran una casa a la mitad, ¿no? Pues órale, luego me voy sobre la casa, ¿no? O sea, ¿no es cierto? ¿Verdad que sí, Héctor? O sea, yo sé cuál es el valor de mercado y de repente al 50% o al 30%, ahora que están las gran baratas, ¿no? Gran barata de casa, al 30%, pues no, ni lo pienso, ¿no? A ver de dónde saco el dinero, lo pido prestado y luego la vendo en su valor real, ¿no? Y le gano algo muy grande. Pues lo mismo, ven a Cristo y no vas al infierno, pues ganancia infinita. De tonto digo que no. Pero dice que Cristo, que el que no se niega a sí mismo y toma su cruz, no es digno de ser su discípulo. Y una cosa es ser un creyente y otra cosa es ser un discípulo. El discípulo quiere ser como su maestro. Y vamos a estudiar acerca de eso. Entonces ya nos está empezando a caer el 20, ¿verdad? O sea, ¿por qué Dios permite este sufrimiento? Porque quiere que nos definamos. Y la verdad es que la mayoría de nosotros, si no es que todos, vivimos en una zona de gris. Hay matices de gris. Y va a llegar el día en que o blanco o negro, nada de gris. Eso dice la Biblia, Apocalipsis 22, del 10 al 12. Apocalipsis 22, del 10 al 12. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, dicho de otra manera, defínete, blanco o negro. ¿Estás o no estás? Pero Dios, bueno, les voy a hacer una pregunta. Hace poquitos días, mi hijo menor, ahorita, gracias a Dios, mis dos hijos, que no habían venido hacía mucho tiempo los dos juntos, vinieron y pues ha sido un tiempo muy especial. Seguramente muchos de ustedes saben que mi mamá partió con el Señor, entonces estuvimos juntos, gracias a Dios. Y mi hijo menor, que está apoyando en el ministerio a su pastor, tuvo una plática con él a través de internet y surgió la pregunta, ¿qué es el verdadero evangelio? Si yo hago esta pregunta en cualquier reunión cristiana, la respuesta que seguramente surge es, pues que Cristo vino para salvarnos. Eso es la respuesta que más comúnmente se ofrecería. Pero ¿saben qué? Hay algo mucho mejor que eso. Mucho mejor. Mucho mejor. Muchísimo mejor que eso. Cristo quiere que seamos como Él. Exacto. ¿Y por qué quiere que seamos como Él? Porque quiere casarse con nosotros. Pero yo siempre le pregunto a las personas a las que tengo el privilegio de compartirles algún estudio bíblico, ¿qué clase de esposa creen que se merece Jesucristo? Perfecta. Claro. Una esposa que sea como Él es. Cuando habla del matrimonio, Efesios 5, concluye diciendo, por esta razón dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. He aquí un misterio, mas yo digo esto de Cristo y su iglesia. Se unirán y serán una sola carne. El matrimonio es una metáfora de lo que viene.
Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca saldrá más de ahí. Apocalipsis 20 dice, Juan, al ver la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, dice, y no vi en ella templo, porque el templo de ella era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto nos habla de una fusión de la iglesia victoriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, con Dios y el Cordero. ¿Me explico? ¿A qué cosa mejor podemos aspirar? No se trata de librarla y no ir al infierno. No, de estar en la presencia del Padre Celestial todos los días de nuestra vida, para contemplar su hermosura e inquirir en su templo, como dice Salmo 27:4. ¿Se dan cuenta? Ser parte de Dios. Jesús lo pidió en Juan 17, que sean uno en nosotros, así como tú y yo somos uno en nosotros. Pero ¿saben? Bueno, aquí les viene una pregunta también interesante. Dios nos dio un regalo muy grande al crearlos. Ese regalo se llama libre albedrío, capacidad de decidir entre el bien y el mal. ¿Sí? Y por eso nosotros lo defendemos con todo. Como dicen, como gato boca arriba. Sacamos las uñas y los dientes y todo. Si yo tengo derecho a decidir sobre mi vida. Y veamos las corrientes de pensamiento modernas. Yo tengo derecho de decidir sobre mi cuerpo. Aunque haya un ser independiente de mí dentro de mi vientre. Tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Tengo derecho a votar por quien yo quiera. Tengo derecho a que me den no sé qué tal tipo de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa pelea por los derechos causa mucho enojo, incluso en el seno de las familias, de los matrimonios, porque yo quiero tener la razón, la última palabra. Como dicen que los maridos tenemos la última palabra, así es, sí, mi amor, lo que tú digas. Entonces, vamos, peleamos por nuestros derechos y lo hacemos a veces incluso violentamente. Pero ¿saben cuál es? Nos estamos aproximando a alinear, encauzar el propósito principal de esta enseñanza. Ya dijimos, Cristo merece una iglesia, una esposa perfecta. Pero viendo el estado de la iglesia en general, ¿se cumple esa condición? ¿Se cumple en nosotros? A lo mejor necesitamos la tribulación. A lo mejor. Yo le decía a mi esposa y a mis hijos que yo sabía mentalmente y entendía lo que quería decir la Biblia en Isaías 53 cuando hablaba de Cristo como que era experimentado en quebranto. Experimentado en quebranto. Pero era una cosa mental. Este año ha sido muy difícil para mi familia y muy en particular para mí en lo personal. Yo lo calificaría el peor año de mi vida. El peor. Diagnosticado con una enfermedad progresiva, degenerativa, incurable. Con problemas financieros. A mi hijo Abraham no le dieron apoyo para concluir su doctorado el último año, tuvimos que organizarnos para poderlo ayudar. Después, pues saben que queremos mucho a Apio, enferma, ya casi se muere. Después se enferma mi mamá, la hospitalizamos y se muere.
Y si bien tenemos el gran consuelo de saber dónde está con el Señor y todas estas cosas, duele muchísimo. Yo nunca había experimentado un dolor tan grande como este, nunca. Y créanme que fue una experiencia muy fuerte, porque aparte, pues, falleció en nuestra casa con un infarto masivo, verla sufrir así el últimos minutos, digamos, gracias a Dios, Dios acortó ese tiempo por su gracia y fue un acto soberano de Él y lo aceptamos y glorificamos su santo nombre, pero ahora sé qué quiere decir experimentado en quebranto. Porque he sido quebrantado. Y bueno, Dios quiere mucho más que simplemente llevarnos al cielo y que libremos el infierno. Dios quiere lo que ha querido desde el principio, tener una comunión íntima con nosotros, que seamos con Él uno. Ahora, en este asunto del rapto, hay mucha concentración en que va a ser un evento único, singular, y como les dije, la versión más popular antes de la tribulación. Pues resulta que ya ha habido muchos raptos. Ya. Dice Génesis 5, 22 al 24. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios, después se engendró a Matusalem, 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y Hebreos 11.5 reafirma esto, Hebreos 11.5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, o sea, lo arrebató, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice, Segundo de Reyes 2.11, y aconteció que yendo ellos hablando, está refiriéndose a Elías y a Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Enoc fue raptado, Elías también. Mateo 27, 52 al 53, y se abrieron, Mateo 27, 52 al 53, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. ¿De quién? De Jesucristo. Y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se abrieron los sepulcros cuando Jesús resucitó y salieron los muertos. Pero luego, ¿qué pasó? Dice Efesios 4 del 8 al 10. Efesios 4 del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. A estos que habían resucitado y a los que estaban en lo que se llamaba el seno de Abraham, se los llevó el Señor. Los raptó. Y dio dones a los hombres, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que es el Seol, separado por un abismo del seno de Abraham. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Luego, Jesús mismo fue raptado. Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, ¿cuántos raptos ha habido? Muchos. Ni siquiera sabemos cuántos, porque no dice cuántos muertos salieron de los sepulcros y cuántos estaban de los justos del Antiguo Testamento en el seno de Abraham. Muchos. ¿Sí me explicó? Y luego, ¿se acuerdan de los dos testigos? Aquí viene la continuación de la historia, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. También son raptados los dos testigos. Apocalipsis 11, a los que mataron y escarnecieron y se burlaron de ellos. Estuvieron 3 días y medio
entra el espíritu de vida, vuelven a la vida y son arrebatados. 11, del 11 al 12. Ahora, hablemos un poquito más acerca de la aflicción y la tribulación. Dice Hechos 14, del 21 al 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, está hablando, por cierto, de Pablo y Bernabé. Volvieron a Listra, donde habían dejado por muerto a Pablo, que lo habían apedreado, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, fíjense lo que dice, está hablando Pablo aquí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, del 21 al 22. Es necesario. Luego dice, palabras de Cristo. Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús no dice, a lo mejor van a tener aflicción. Van a tener, seguro. Y cada persona que haya vivido suficiente lo sabe. Todos lo sabemos. Más vale que estemos con Cristo que sin Él, ¿no? Dice Romanos 8, 16 al 17, Romanos 8, al 16 al 17, para que empecemos a entender la razón por la que Dios permite la tribulación y la aflicción. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos como Cristo. Y que seamos semejantes a Él en sus padecimientos, aún en su muerte. Y cuando habla de su muerte, no habla de ser crucificados, habla de morir a nosotros mismos, de morir a nuestra voluntad, de renunciar al libre albedrío. Por eso yo digo, generalmente en forma sucinta, los verdaderos vencedores, la verdadera esposa de Cristo, los hijos maduros de Dios, son aquellos que han renunciado a su libre albedrío y lo han regresado a Dios. Ya no quiero. Jesús dijo en Getsemaní, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros deberíamos tener un Getsemaní diariamente, varias veces quizá en el día, cuando tenemos que tomar una decisión, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Luego dice Pablo en Filipenses 3, del 7 al 11. Filipenses 3, del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Habíamos hablado de la semejanza con Cristo. Dice Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios
quiere que la esposa para Cristo sea perfecta, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. El original dice sobreconocimiento, un conocimiento superior del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios, no salvarnos, que seamos como Él es. Y la Biblia dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La palabra en griego es ágape, ese amor que se define en 1 Corintios 13. El que no es jactancioso, el que no busca lo suyo, el que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor sacrificial, el amor que no mira hacia adentro, mira hacia afuera. Dios quiere que aprendamos a amar como Él ama. Y que lo hagamos, lo practiquemos. Fíjense, en Génesis 1, 26 al 27, nos aclara todo el panorama. Desde el principio la Biblia lo declara, cuál es el propósito de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Imagen es una sombra o una ilusión. Semejanza es similitud de carácter. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dos cambios entre el 26 y el 27. En el 26 dice, hagamos. Eso es un verbo que en el hebreo quiere decir algo que va a llevar tiempo, un proceso, y que va a requerir prueba y aprobar la prueba. Mientras que en el 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó, en el hebreo es algo que se hace instantáneamente, de la nada. Como dicen en latín, ex nihilo, quiere decir hacer algo de la nada, crear algo de la nada, pero instantáneamente. No es lo mismo que hagamos, algo que va a llevar tiempo, algo que va a requerir una relación, una comunión con Dios. Dice, caminó Enoc con Dios. O sea, tuvo una relación íntima, cercana con Él. Y luego dice, creó Dios al hombre a su imagen. Ya no a su semejanza, ya no dice su semejanza. Cuando muchos dicen, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no es cierto, fuimos creados a imagen de Dios. Una sombra, una ilusión, algo que de lejos tiene cierto parecido. Pero Él quiere imprimir en nosotros su carácter. Y eso quiere decir enseñarnos a amar sacrificialmente, a poner al otro en primer lugar y no nosotros mismos en primer lugar. Véanlo. Entonces ahí no hay una contradicción, o cuando dice hagamos, vamos a crear al hombre y después la imagen se la dio inmediatamente. Lo que no le dio fue su semejanza. O sea, cuando dice hagamos, está diciendo cuál es el propósito. Eso es lo que yo quiero que ocurra al final del asunto. ¿Me explico? O sea, al final del asunto va a haber un conjunto de hombres y mujeres con los cuales me voy a casar. ¿Me explico? Y que serán perfectos, tendrán el carácter que yo tengo, sabrán amar sacrificialmente. Ya cuando les dio el soplo, ¿no? No, en el soplo de vida simplemente les dio su imagen. Y sí les dio una semillita, que es el espíritu, a través del cual había la posibilidad de tener una relación con Él. Pero el carácter es otra cosa. El carácter es algo que se va labrando día con día, y una herramienta para labrarlo es el sufrimiento, precisamente. Bueno, fíjense lo que dice Génesis 17.1. Génesis 17.1. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí
y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, camina conmigo. Miren, en los tiempos antiguos era muy importante saber quién era el padre de la persona con la cual se relacionaban las otras personas. El mismo Señor Jesucristo decían que era hijo de José el carpintero y él había aprendido el oficio de su padre. ¿Cómo? Viendo cómo hacía las cosas su padre. Cómo tomaba las herramientas, cómo las utilizaba, cómo podía darle forma a la madera. ¿Me explico? Entonces el Padre Celestial quiere que caminemos con Él, al lado de Él, y aprendamos su carácter caminando con Él. No haciendo nuestra recochina voluntad, sino la de Él. Dice 1 Pedro 1, 15 y 16. Antes de eso. Mateo 5:48, porque muchas veces también la gente quiere darle un sentido que no es a las palabras de la Biblia. Entonces dicen, no, pues es que perfecto no. O sea, quiere decir completo, maduro. ¿No? Entonces, para que no hubiera duda, Jesús lo aclara. Mateo 5:48. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, Jesús, ¿qué quieres decir por perfecto? Pues así como vuestro Padre Celestial es perfecto, así. ¿Se dan cuenta? Esa es la meta. No evitar el infierno. La meta es la comunión íntima con Dios por toda la eternidad. Y dice 1 Pedro 1:15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice el libro de Hebreos, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué hay sufrimiento? Bueno, ya les había dicho, por el pecado. Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fue consecuencia del pecado. En el Edén no había sufrimiento. ¿Se dan cuenta ustedes que la vida en la Nueva Jerusalén es una restauración de lo que Dios había diseñado para el Edén? O sea, Dios había hecho una tierra perfecta, pero en la tierra perfecta había hecho una suite presidencial. Y esa suite presidencial se llamaba el Edén. Y no había violencia, no había muerte, no había dolor, no había sufrimiento, no había nada de eso. Eso era lo que Dios le quería regalar a los seres que había creado. Y eso quiere regalarnos a nosotros. Un nuevo Edén, una nueva Jerusalén. Un lugar donde tengamos comunión con Él y disfrutemos de su creación. Porque Él es generoso. Él es exuberantemente generoso, compartido. Él nos ama verdaderamente. Dice que cuando pasen todas las cosas, en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habrá más dolor, más sufrimiento. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9, dice, porque hermanos, está hablando Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El problema que tenemos nosotros es que nos creemos la gran cosa y confiamos en nosotros mismos más que en cualquier cosa, en lugar de confiar en Dios. Ahora,
hay una cosa importante a considerar. Muchas veces las mentiras son parcialmente verdad. Satanás le dijo al hombre y la mujer, a Adán y a Eva: ¿seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Eso lo que quiere decir es, tú decidirás lo que es bueno y malo. Podrás hacer lo que se te venga en gana, porque tú vas a tener la capacidad de decidir lo que es bueno y malo. O sea, y como dicen ahora, si es algo que me gusta, me hace feliz, es bueno seguramente. ¿Me explico? Aunque sea una cosa engañosa y pasajera. Dice Lucas 21 del 34 al 36. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A ver, ¿cómo estuvo? ¿No que el rapto viene después de la tribulación? Y aquí dice que oremos para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. A ver, ¿quiénes les dije que ya fueron raptados? Enoc, Elías, los muertos cuyos sepulcros se abrieron, Jesús y los dos testigos. Los dos testigos. ¿Ya? Se fueron. Los dos testigos sí les toca la tribulación, obviamente. Pero fuera de ellos, bueno, a Jesús, ¿qué más tribulación que la que tuvo, verdad? A muchos otros de la iglesia primitiva también. Entonces, ¿por qué dice orad para que escapéis todas estas cosas? Y luego, peor tantito, en Apocalipsis 3:10 dice algo que ya les había adelantado, porque es un mensaje, parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es el prototipo de la iglesia victoriosa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por sí, guardarla y aplicarla, hacerla, exactamente. El que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Y les había dicho que probar, de hecho la palabra griega es peirazo, con Z, peirazo, quiere decir disciplinar. Y cuando se habla de disciplina, siempre se está hablando de que Dios tiene un propósito positivo. Te disciplino para que te des cuenta que vas por mal camino y corrijas tu camino. No es lo mismo que la ira. La ira siempre se refiere al castigo a los que no creen en Dios. Dice Apocalipsis 14 del 1 al 5. Hay que leer este pasaje con un juicio adecuado. Recuerden ustedes que Apocalipsis es un libro que está conformado por una serie de alegorías. Las alegorías son una serie de metáforas. Metáfora quiere decir, viene de meta, que es más allá, y ferein, que es llevar más allá. Usar una cosa para ilustrar otra. Entonces, así se debe interpretar muchas veces Apocalipsis. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. 144, bueno, déjenme decirles que en la Biblia, en el original, no dice 144,000, dice 144 miles. Eso quiere decir que se refiere a un número simbólico, indefinido. Lo que importa aquí es el 144. El número 12 representa gobierno divino. Cuando un número está elevado al cuadrado, o sea, multiplicado por sí mismo, 12 por 12, 12 al cuadrado, esto nos habla del perfeccionamiento del concepto que representa ese número. Si 12 representa el gobierno divino, 144, que es 12 por 12, representa a aquellos en quienes el gobierno divino se ha hecho perfecto. ¿Me explico? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, dice Romanos 8:14.
Y cuando dice hijos de Dios se refiere a los hijos maduros, los hijos juyos, no los tecnón, que son los hijos pequeños, inmaduros. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, esta es la parte alegórica, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. No quiere decir que esto no incluya a hombres y mujeres, porque la Biblia dice que no hay varón, ni mujer, ni griego, ni judío delante de Dios. Espiritualmente los hombres y las mujeres tenemos el mismo estatus o tenemos el mismo potencial espiritual. Pero nos está hablando que fueron redimidos como primicias para Dios, de entre los hombres, para Dios y para el Cordero. Aquí hay que acordarnos que representaban las ofrendas de las primicias en el Antiguo Testamento. Era la primera ofrenda y se escogía lo mejor de lo mejor. ¿Me explico? Entonces Dios, que no hace sufrir sin un propósito, dice, a ver, ya viene el tiempo del fin. ¿Cuáles de mis hijos están listos ya? ¿Cuáles ya no requieren purificación porque ya han sido purificados? Esta. Pues me los llevo. Ya no tiene caso pasarlos por más fuego. Ya están listos, ya están maduros. Me los llevo. Porque son lo mejor de lo mejor. Son las primicias. Lo que la Biblia está declarando es que hay un rapto de primicias. Orad para que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas. Pero para eso hay que entregarle libre albedrío a Dios. Se dice fácil, pero no es tan fácil. Hay que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestro cruz y seguirle. Dice Efesios, y acuérdense que dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Efesios 5, 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Los que se van en el rapto de las primicias son santos y sin mancha delante del trono de Dios. Y fíjense cómo esto es parte de, o la manera de expresar el propósito eterno de Dios. Efesios 1 del 3 al 4, Efesios 1 del 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, porque se quería casar con nosotros. ¿Se dan cuenta? No dice que fuimos escogidos para ser salvos. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. O sea, ser como Él es. Porque Él es santo y sin mancha. Dice Mateo 24, del 27 al 31, Mateo 24, del 27 al 31. Y ahora vamos a entender este pasaje y una parte que había quedado pendiente del libro de Lucas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿han visto alguna vez un relámpago que sale en forma horizontal? Es impresionante, en lugar de vertical. Que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así, instantáneamente. Así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en Lucas? El cuerpo muerto se puede demostrar numerológicamente, es Jesucristo. Y las águilas son los vencedores,
los hijos maduros, la esposa de Dios. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Acuérdense que en Ezequiel, en Apocalipsis, hay dos visiones parecidas. Ezequiel y Juan ven a seres vivientes que tienen rostros de león, de becerro o buey, de hombre y de águila. Esta es la revelación de los 4 evangelios de Dios. Mateo revela a Jesús como rey, el león. Marcos, que está dirigido a los judíos, es el rey de los judíos. Marcos, que está dirigido a los romanos, que era una sociedad militarista y que tenían en muy, muy alta estima el servicio, muestra a Jesús como siervo. Es el buey, que es un animal de carga. En tercer lugar viene Lucas, que era griego Lucas, y que los griegos ensalzaban a la humanidad, el humanismo surgió allí. Entonces muestra a Jesús como el Hijo del Hombre. Y Juan, que fue escrito, es un evangelio universal, escrito para todo el mundo, muestra a Hijo como el Hijo de Dios y como Dios. Y el símbolo de Dios son las águilas. ¿Por qué? Las águilas son el único animal que tiene un diseño tal del cuenco del ojo que puede ver directamente al sol sin quedar ciego. Y nuestro Dios es el sol de justicia. Sin santidad nadie verá a Dios. Poder ver a Dios, el rostro de Dios, la gloria de Dios, sin ser dañado. ¿Me explico? Entonces las águilas son aquellos que han desarrollado el carácter de Cristo. El cuerpo muerto es el cordero inmolado, que fue ofrecido por nosotros. Entonces pasa esto, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, así se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todo el mundo la verá. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Si nos damos cuenta y leemos esto con cuidado, nos hacemos conscientes de que se está hablando de 2 arrebatamientos. Donde quiera que esté el cuerpo muerto se juntarán las águilas, es el rapto de las primicias. Y luego envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Mientras que el rapto de las primicias toma lugar instantáneamente, como se muestra un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Se van las primicias, que honradamente son unos cuantos, los que están listos. Pero el último acto de misericordia y gracia de Dios es la tribulación, porque no solo permite que la gente sea salva, sino como porque es un tiempo de persecución, se tiene que definir, ya no gris, blanco o negro. ¿Me explico? Entonces el que se decida por el Señor, se decide de veras. Es como aquellos de la iglesia subterránea. ¿Son verdaderamente cristianos? Sí. Pues órale, entonces alabemos al Señor. Álvaro, he estado pensando en estos momentos la dificultad práctica para lograr eso. O sea, hacer del rapto de las primicias. Para ser no solamente salvo, sino para poder reflejar el carácter o tomar el carácter verdadero de Dios. Y tú mencionabas, entre todas las lecturas, que hay que morir a uno mismo. Así es. Y hacer la voluntad de Dios. Eduardo, lo encuentro de lo más difícil. Pero yo estaba pensando que a mí lo que se me hace más difícil es sufrir lo que sea. Como que todo en mí te compele a rechazar eso. A no sufrir. Bueno. Y entonces, termino con esto.
yo quisiera aprender a sufrir. Pídeselo. De acuerdo al carácter de Dios. Mira, tú acabas de perder a tu mami también. Sí. Obviamente es un dolor muy profundo. Pero acuérdate de otra cosa que yo les di como testimonio. Les acabo de decir que este ha sido el año más difícil de mi vida. Pero en los primeros meses del año yo hice una oración y Dios la contestó. Y esa oración fue: Señor, quiero conocerte. Pero no superficialmente, no solo íntimamente, profundamente. Y Dios ha contestado mi oración. Porque a través de todo este tiempo difícil, yo he sentido su presencia al lado mío. Él es Jehová Shama. Jehová está ahí. Él es Jehová Jireh. Él es el que provee todas las cosas que nos son necesarias. Él es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. A pesar de que tengo la enfermedad de Parkinson, me he rehusado a tomar medicina. Porque he visto cómo le ha ido a personas conocidas nuestras que han tomado medicina y les va peor que sin tomar medicina. No tomo medicina, solamente tomo ciertos suplementos vitamínicos. Y la gracia de Dios me sostiene. Y he conocido a Dios como Jehová Nisi, el que pelea mis batallas. Por el gran dolor y por una serie de circunstancias que no viene el caso de describir detalladamente en relación con la muerte de mi mamá, estaba con una sensación pues fea, honradamente fea. Y sí había leído la Biblia y todo, pero no había pasado tiempo largo en la escritura. Y el día de ayer pasó una cosa sobrenatural. Mientras estaba preparando el estudio, a mí me gusta cuando trabajo y preparo estudios poner música barroca, que me gusta mucho. Entonces puse unas piezas de música barroca y empecé a preparar el estudio y empecé a sentir como la paz de Dios me inundaba. Él es Jehová Shalom. Jehová es mi paz. Y así, a través de toda esta circunstancia difícil, estoy conociendo profunda, no solo íntima, sino profundamente a Dios. Hermana. Sí. No, además, es un poco como le dijo Jesús al joven rico. Pues los mandamientos son estos. Dice, pues desde mi juventud los he cumplido. Dice, sí, bueno, pues ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. A ver, demuestra que es cierto. Y entonces, le dice ya que se va el joven rico, que se entristece porque tenía muchas posesiones, y pues eso era más importante para él que otras cosas. Le dice a sus discípulos, cosa difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un cabello por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Entonces los discípulos le dicen, cosa dura has dicho. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá aprender a sufrir? Y dice, para los hombres es imposible. Para Dios todo es posible. Entonces, ¿de qué se trata? De renunciar. Renunciar a todo. A mis ambiciones, a mis planes, a mi bienestar, a mi comodidad. A sentirme bien. Si esta es tu voluntad y tienes un propósito en eso, Señor, gloria a tu nombre. Eso es lo que puedo compartirles de mi experiencia. Bueno, entonces dice,
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Otra vez surge la trompeta, acuérdense. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo del otro. La gente que persevere hasta el fin durante la tribulación no solo va a ser salva, va a ser vencedora y se va a integrar a las huestes de los santos en el cielo que se están desposando con Dios. ¿Me explico? Es el último acto de gracia y misericordia de Dios. Suban acá, los estamos esperando. Yo también me quiero casar con ustedes. ¿Se dan cuenta? Por eso dicen los mártires, ¿hasta cuándo juzgarás a la tierra? Espérense tantito, todavía no se junta el número de los mártires de la tribulación. Yo los estoy invitando a la cena de las bodas del Cordero, para que se casen conmigo. Ahora, hay una cosa importante para poder adecuadamente interpretar Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que viste, las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esto nos habla de una cronología, de un orden secuencial. En general, lo que se escribe en Apocalipsis toma lugar en forma cronológica. Primero una cosa, después otra. Y esto lo reafirma Apocalipsis 4:1, donde dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera vez que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Otra vez es una cosa sucesiva. Bueno, hablemos de la séptima trompeta, ya estamos acabando. La Biblia en Apocalipsis 6 al 8 habla de 7 sellos que tienen un libro y no se encuentra quién es digno de abrirlo, y el que es digno es el Cordero. Cada vez que se abre un sello viene una calamidad o varias sobre la tierra. Y son 7. Exacto. Luego vienen las 7 trompetas, que suceden después de los 7 sellos. Y otra vez, cada vez que suena una trompeta, otra calamidad o serie de calamidades. Eso está en Apocalipsis del capítulo 8 al 11. Después de las 7 trompetas viene el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 15 y 16. Eso ya no es para los creyentes. Ahí sí es juicio y castigo para los no creyentes. Porque además dice que se derraman las copas de la ira y los hombres no se arrepienten y maldicen el nombre de Dios. Así lo dice la palabra. Ahora hablemos de la séptima trompeta. En Apocalipsis 11 del 15 al 19 dice, Apocalipsis 11 del 15 al 19, el séptimo ángel tocó la trompeta. Ahí está la final trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se harán las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Es entonces cuando sucede el rapto de los que faltan. El rapto de las primicias ya tuvo lugar, quién sabe cuándo, pero los que faltan son recogidos después de la séptima trompeta y se completa el número de los santos. Eso fue después de los 7 sellos, y los 7 sellos ya implican sufrimiento, y las 6 primeras trompetas implican más sufrimiento todavía. Y entonces sucede el rapto.
¿Hay un rapto previo a la tribulación? Sí, el de las primicias. Pero ya vimos qué se necesita para irse en ese. Ahora hablemos de la cronología del rapto. ¿Se acuerdan que Apocalipsis 14 empieza diciendo acerca de los 144 miles, los que son sin mancha delante del trono de Dios y que fueron tomados como primicias para Dios y para el Cordero? Y concluye ese capítulo en los Apocalipsis 14 del 14 al 20, Apocalipsis 14 del 14 al 20 de la siguiente manera. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Que tenía sobre la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, o sea, a Cristo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Cada vez que se habla en la Biblia de la mies, se habla de que la cosecha está lista para hacer la cosecha de los creyentes. Por eso dice, envía obreros a tu mies. ¿Se acuerdan? Los obreros son pocos, envía obreros a tu mies. Entonces recojan a los creyentes. Pero luego viene otra cosa diferente. Salió otro ángel, otro diferente, que es del templo que estaba en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Siempre que se habla del lagar y de ser pisoteadas las uvas, nos habla del derramamiento de las copas de la ira de Dios. Una cosa es meter la hoz para recoger la mies, la cosecha de los creyentes, otra es recoger las uvas que después serán pisadas en el lagar, derramándose la ira de Dios sobre ellas. ¿Me explico? Dos cosas diferentes. ¿Y las pisadas también significa sufrimiento? Sí, claro. Mucho mayor todavía. Pero estos ya no se arrepienten, como dice Apocalipsis 16. Entonces, primero se va el rapto de las primicias, Apocalipsis 14, los primeros versículos. Y al final hay otros dos sucesos. Uno, recoger la mies que está madura, los que faltan. Y otra, mete la hoz para recoger las uvas que serán puestas en el lagar, pisoteadas. Y eso representa el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Y vamos a terminar, pero en un tono positivo. Dice la Biblia en Apocalipsis 19, del 7 al 16. 19, del 7 al 16. Y esto es una proclamación. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retiren el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad permanece por todas las generaciones. Yo te doy gracias, oh Jehová bendito, por la obra que estás haciendo en nuestras vidas. Porque aun cuando has permitido sufrimiento, cuando has permitido aflicción, cuando has permitido tribulación, tiene un propósito sublime. Y este propósito es que seamos como tú eres, Señor. Termina la obra que has iniciado en nosotros hasta el día de Jesucristo. Haz esa obra, Señor, y no permitas que nos vayamos con el engaño de la iglesia que solo predica la comodidad. El sufrimiento es parte integral de la restauración, Señor. Restáuranos, llévanos a la estatura del varón perfecto, llévanos a conocerte verdaderamente, a tener unidad en la fe, a ser como Cristo, Señor, a ser Cristo, porque tú, Señor, nos creaste para ser santos y sin mancha delante de Dios. No permitas que ya sigamos viviendo vidas por debajo de nuestra dignidad, porque somos hijos tuyos, Señor, y estamos destinados a reinar contigo, Señor. Pero tú no haces nada que nosotros no permitamos que se realice, porque para eso nos diste libre albedrío. Hoy, Señor, queremos entregar este libre albedrío a ti. Renunciamos a él, Señor, y proclamamos que tú eres victorioso y que tú nos das la victoria. En el nombre, por los méritos y para la gloria de Cristo Jesús. Amén.